Hola, les voy a platicar sobre el capítulo que estuvimos leyendo esta semana sobre las maestras transfronterizas. Desde el principio me gustó cómo el capítulo empezó hablando sobre las etiquetas que se les ponen a los bilingües emergentes. Creo que es muy importante hablar sobre este tema y alzar más la voz porque es algo que impacta mucho a los estudiantes. Pude hacer una conexión con el artículo de Critical Perspective on Educational Labeling of Multilingual Students in the US, donde explica cómo las etiquetas muchas veces colocan a los estudiantes desde una perspectiva déficit. Cuando se etiqueta a un estudiante como English Learner o LEP, se les ve como si carecieran de conocimientos o habilidades simplemente porque no entienden muy bien el inglés o no lo hablan. Esto ignora por completo su idioma, sus conocimientos y sus experiencias. Por esto considero que es importante cambiar esta ideología por una en la que la maestra apoye el lenguaje del estudiante y lo reconozca como un bilingüe emergente. Creo que al validar su lengua materna y su cultura, el estudiante puede sentirse más cómodo en el salón de clase y tener más oportunidades para aprender. Cuando el lenguaje y la identidad del estudiante son valorados, el aprendizaje se vuelve más accesible y significativo. Y yo creo que esto conecta directamente con el capítulo que, que estuvimos leyendo, que habla sobre las historias de Miss Ornelas y Miss Galván. Las dos maestras buscaron historizar sus propias experiencias. Por ejemplo, la maestra Galván estudió en la primaria, en la secundaria y en la prepa, y luego se mudó al Paso para atender el colegio. Y luego Miss Ornelas migró a los 12 años y entró a la secundaria aquí mismo en El Paso. Como se menciona en la página 40, both teachers use the wealth of knowledge acquired in immigration experiences and as emergent bilinguals en la escuela. Ellas usaron sus propias experiencias como bilingües emergentes para apoyar y conectar a sus estudiantes. Un ejemplo muy claro de esto es el de Miss O, quien les comparte su historia a sus estudiantes y les platica que ella pasó por experiencias similares. Ella menciona que al compartir su historia, los estudiantes se sienten más motivados porque ven que sí es posible aprender un segundo idioma y también estudiar una carrera, aunque sea un proceso largo y tome varios años. Los estudiantes entienden que es alcanzable. Esto los impulsa a seguir esforzándose y a seguir echándole ganas. El capítulo también nos enseña a cuestionar el poder dentro de la escuela. Por ejemplo, Miss O se daba cuenta de que otras maestras dentro del departamento de Dual Language limitaban a los estudiantes a usar solamente un idioma. Ella iba en contra de estas prácticas porque veía que eso afectaba negativamente a sus estudiantes, haciéndolos sentirse de menos y enviándoles el mensaje de que su idioma y su cultura no eran valorados. En lugar de eso, ella fomentaba el uso flexible del lenguaje y permitía que los estudiantes se expresaran de la manera en que se sintieran más cómodos. También Miss G se identificó varias desigualdades dentro de su contexto escolar, como la falta de desarrollo profesional para maestras en programa de lenguaje dual y la poca calidad y cantidad de materiales en español. Miss G a pesar de estos problemas, Miss G pidió más professional development y apoyo a la administración, y también utilizó los pocos materiales que ella tenía en español y creó sus propios presentaciones de PowerPoint y hojas de trabajo en ese idioma. Todo esto lo hizo
para apoyar a sus estudiantes y responder a sus necesidades lingüísticas y académicas. En cuanto a la praxis, el capítulo nos muestra cómo estas maestras no solo hablaban de ideologías lingüísticas más justas, sino que realmente las llevaban a la práctica. Un ejemplo de esto es cómo promovían las políticas lingüísticas pluralistas dentro del salón. Por ejemplo, Miss G utilizaba módulos de ingeniería organizados a base de proyectos y les daba a los estudiantes la flexibilidad de usar el idioma que ellos quisieran. Ella observaba cómo un estudiante hablaba en español y la otra le contestaba en inglés, y la maestra pudo reconocer cómo ellas en verdad se entendían. Entonces, en lugar de decirles de que no puedes estar hablando español o que la limitara a un solo lenguaje, ella validaba esta práctica y así permitía que los estudiantes integraran más los dos idiomas de una manera más natural. Finalmente, en cuanto a lo que yo quisiera poner en práctica en mi futuro salón bilingüe, sería soltar un poco más el control. Creo que esta fue una buena práctica que me dejó este capítulo. Como una compañera me ha compartido que en sus experiencias escolares, su maestra mentora permitía que los estudiantes tuvieran más voz y tomaran decisiones sobre la clase, especialmente cuando aprendían de diferentes maneras. La maestra escuchaba a los estudiantes y ajustaba su enseñanza a partir de eso. Y siento que esto sería algo muy beneficioso para los estudiantes, ya que se sentirían más incluidos y presentes en el salón. También quisiera implementar el translanguaging en mi futuro salón, como lo hacen las maestras fronterizas de este capítulo. Quisiera permitir que los estudiantes se expresen en el idioma que ellos elijan y no limitarlos a usar solamente uno. Yo sé lo que se siente pues que no te sientas cómodo en un salón solamente porque tienes que estar hablando un solo idioma. Y yo no quisiera que mis estudiantes se sintieran pues de menos o que sintieran que no permanecen en mi salón. Al contrario, quiero que se sientan aceptados, valorados y con un sentido de permanencia, de pertenencia. Y pues eso es todo. Muchas gracias.